Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. A todos muy buenos días. Desde hace unas 36 horas vengo escuchando el concepto gasto rígido. ¿Qué es esto de gasto rígido? No me quedó más opción que buscar qué gasto rígido. Quiero entender a los analistas que han emitido, después de que el Congreso aprobó el presupuesto de más de 444 mil millones de lempiras, este concepto de gasto rígido que supuestamente domina en el presupuesto. Entonces, vengo con el ABC de lo que significa gasto rígido para hacer las preguntas y entender un poquito de esto. Miren, yo les sugiero que estén atentos a todo el programa. No vean esta temática del presupuesto como algo abstracto, incomprensible, muy técnico. No hay otros temas mejores, solo porque yo los digiero los entiendo más. Yo me acuerdo cuando Olban Valladares comenzó hace décadas en el retorno a la democracia, con aquel concepto de que este es un instrumento de desarrollo. Así hablaba Olban, estoy hablando en el comienzo de la década del 80. El presupuesto es un instrumento de desarrollo. Y si se dispara 500 mil millones, no nos asustemos, siempre y cuando tengamos cómo sustentarlo. Y ese era el debate, recuerdo yo, en la década del 80, 90, porque una vez yo critiqué el incremento presupuestario. ¿Y por qué lo critica?, me dice Olban. Sin tener muy claro los conceptos, pero lo elemental lo comprendía. Bueno, me dice él, que se eleve el presupuesto. Eso significa que está rebosante la economía, que se están pagando los tributos. Es que la cosa es así, pues. Si entre más presupuesto bien sustentado tengamos, mejor. Sin tener que comprometernos con los organismos multilaterales, sin tener que subir impuestos, porque está rebosante la economía, pero yo sé que en el país no es tan fácil. Por favor, quédense aquí, porque hoy, de la manera más didáctica, con el lenguaje más comprensivo, vamos a analizarles el presupuesto que aprobó antenoche el Congreso Nacional de la República. Y para ello, el secretario de Finanzas, don Emilio Hernández Hércules. Licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Emilio? Mucho gusto. Bien, gracias a Bienvenido Dios. a Frente a Frente. Gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. La subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera. ¿Qué tal, Lilian? Buenos días, mucho gusto, Renato. Gracias por la invitación. La última vez, Lilian, vino como crítica. ¿Recuerda? Así es. Con la ASJ. Yo muchas consultas, cuando no entiendo a una cosa de finanzas, a Julio, y más de una vez llamé también a Lilian. O sea que hay respeto, por lo tanto vamos a tener un diálogo que va a resultar interesante para la gente. Y nuestro estimado rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio César Raudales. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Renato. Es un gusto estar con todo el auditorio inmenso de Frente a Frente y con pues los jefes acá de la política fiscal en Honduras, ¿no? Sí. Con el ministro Hernández Hércules y la viceministra Lilian Rivera. Lo pensé, comenzar contigo en esto. No creo que sea tan fácil reformular un presupuesto, ¿verdad? Máxime cuando no hubo transición, que ese es uno de los problemas serios que tiene que enfrentar este gobierno. No hubo transición, no revisaron papeles,
no les dijeron cómo dejaban las arcas del Estado. Entonces, por eso te pregunto, ¿no ha de ser tan fácil reformular un presupuesto ya en el mes de abril del primer año de gobierno, Julio? Bueno, es un tema recurrente en todas las administraciones, o prácticamente todas, Renato y amigos de Frente a Frente. Cada vez que hay un cambio de gobierno, muy raras ocasiones, la nueva administración actúa con el presupuesto que le dejó aprobado o por lo menos formulado la administración anterior. Yo creo que la única que recuerdo es la administración de Juan Orlando Hernández, porque él se reeligió, ¿no? Entonces, pues no tuvo ningún problema de actuar con el presupuesto que él mismo había formulado en su administración, en su primera administración. Pero generalmente, Renato, incluso en administraciones del mismo partido, cuando hubo el cambio de administración del doctor Reina al ingeniero Flores en el 98, se reformuló el presupuesto que había dejado el doctor Reina, a pesar de que eran del mismo Partido Liberal. Lo mismo pasó cuando don Pepe Lobo le formuló un presupuesto en el 2013 a la siguiente administración, ganó Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y igual reformuló el presupuesto. Así es que es un ejercicio recurrente, complejo, y que además ralentiza las posibilidades de una buena ejecución durante un primer año de gobierno, porque imagínate ahorita, le estaba comentando yo a Lilian, lo complicado, el gran reto que tienen es cómo van a ejecutar el 100% de lo que se propusieron en esta semana que les aprobó el Congreso Nacional, si estamos ya prácticamente terminando el primer cuatrimestre, les quedan nada más 8 meses para ejecutar, ¿verdad? Sí. Entonces es un tema complejo, es recurrente, repito, no es la primera vez que sucede, pero sí creo que hay un elemento que distingue este ejercicio de los anteriores, y es que, como bien decías, yo escuché a la presidenta Xiomara Castro, y creo que todo Honduras, prohibirle a sus ministros en vivo y en directo en televisión darle información a las nuevas autoridades. Sí. Y eso, aunque yo trabajé 25 años en el sector público, me tocó vivir muchas transiciones, y todas las transiciones son complejas. Siempre el nuevo gobierno se queja de que el gobierno anterior no le dio toda la información, pero creo que este es un caso muy especial. Por eso te digo que no ha sido fácil, me imagino yo, reformular este presupuesto, porque no tuvieron información de la administración pasada. Veo a Lucecita Madrid. ¿Qué veo ahí en pantalla, Lucecita? Presupuesto General de la República 2026. Le vamos a poner un poquito de salsa a eso. Vamos a condimentar eso. Está muy frío. Mejor estas. ¿Cómo se va a traducir este presupuesto en empleo? Y esa herramienta de desarrollo hoy, tanto don Emilio Hércules como Lilian Rivera nos tienen que decir cómo se va a traducir este presupuesto en empleo, entre signos de interrogación. Y otra para ensalzarlo más, en crecimiento económico. Van 2 preguntas ahí. Y una última, en resultados concretos para la gente. No, este primer año no le es fácil a nadie, pero hay que mostrar ya la pinta que va a tener el gobierno en los próximos 4 años. Yo, en vez de en resultados concretos, le pondría en calidad de vida de la gente. Mejore la calidad de vida de la gente. Muy bien aceptado la recomendación, en calidad de vida de la gente, la última. Entonces, ¿cómo se va a traducir este presupuesto en empleo, en crecimiento económico, en calidad de vida para la gente? En calidad de vida de la gente, así. Solo les sugiero que no estén tensos. Ambos están acostumbrados a aparecer ya en televisión. Y venimos a un tema difícil. Así que me dice la producción, ministro, que usted trae una presentación. Sí, así es. Es una presentación para que el pueblo hondureño y también aquí el panel pueda ver realmente cuál es el presupuesto, cómo le dimos la dirección a este mismo. Incluye algunos antecedentes de lo que teníamos
y también algunos aportes producto del taller del marco macrofiscal, de donde nace el presupuesto para poder identificar los números que tenemos hoy en día y así de esta manera explicar el porqué de la reducción, explicar el porqué de algunos aumentos y obviamente por qué va al par con el plan de gobierno del presidente Asfura. Correcto. Este no es el presupuesto más alto que registra la historia del país, o es el más alto. Aún y con la reducción que hicieron ustedes en función del proyecto que había enviado Xiomara. El proyecto de ley de presupuesto que envió el gobierno de la presidenta Castro eran 469.000 millones de lempiras. Ese era el más alto, ¿verdad? De haberse aprobado. Más alto de haberse aprobado. ¿Y correcto. Este que aprobaron en el Congreso? Que se aprobó en el Congreso son 444.335.8 millones de lempiras, que lleva una reducción de 25.000 millones. Pero es más alto que el que teníamos en el 2025, ya no me acuerdo, por eso le pregunto. Es más alto que el aprobado en el 2025, sin embargo, en términos reales, cuando quita el efecto de la inflación, es menor. Digamos que es el que menos ha crecido. El que menos ha crecido. Sí. El que menos ha crecido. Pero el efecto inflacionario es importante siempre considerarlo, porque de ahí se basa también el número que se presenta al Congreso Nacional. No es el más alto aprobado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Posteriormente, pues recordemos de que el proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2025 fue formulado desde inicios de 2024 y presentado en septiembre de 2024. Han pasado casi 2 años desde cuando se formuló ese documento. Miren, pero al final, para que vayamos simplificando esto y la gente vaya entendiendo, la pregunta de fondo no es cuánto se va a gastar, sino en qué se va a transformar ese dinero. Es lo que queremos saber los hondureños, es lo que queremos saber. El gobierno defiende que es un presupuesto responsable, más ajustado, con prioridad en salud, educación y seguridad. Yo lo he escuchado a usted, ministro. Pero me dicen algunos economistas, y es lo que hoy vamos a tratar de analizar aquí, que cuando se revisa ese presupuesto, con lupa aparece otra realidad. La mayor parte del dinero sigue comprometida en gasto rígido, sueldos, funcionamiento del Estado y pago de deuda. Yo creo que en eso estamos claros. Aquí no hay que ponerle rosas a algo que no las tiene. Es decir, dinero que mantiene al país operando, pero no necesariamente avanzando. Y ahí es donde va a estar el éxito, la creatividad del nuevo gobierno, en lo poco de mostrarnos que avanza. La inversión pública, la que genera crecimiento, empleo y desarrollo real, no ha despegado al nivel que Honduras necesita. Y queremos ya de una vez por todas que esto despegue. Entonces, las preguntas que surgen son legítimas. ¿Estamos frente a un presupuesto que transforma o simplemente ante otro que administra la crisis? Porque ya esos presupuestos que administran las crisis ya me tienen hartos. Administran las crisis y cuando se van esos gobiernos empiezan y surgen que despilfarraron esto, que despilfarraron aquello. Entonces, por eso no tiene salud emocional uno. Porque hay que estar claro, sin inversión fuerte en productividad, infraestructura y oportunidades, difícilmente vamos a ver cambios de calidad en la vida de los hondureños. A propósito de lo que el licenciado Raudales me sugería que preguntara, si este presupuesto va a cambiar la calidad de vida de la gente. Hay que estar claros también, más que celebrar una aprobación, el país necesita respuestas claras. Y esas son las que hemos demandado que nos den hoy el ministro Hércules, la viceministra Rivera, con el acompañamiento del rector de la José Cecilio del Valle, Julio César Raudales. ¿Cómo se va a traducir este presupuesto en empleo, en crecimiento económico, en calidad de vida? Esa es la discusión de fondo que hoy tiene frente a frente después de la pausa. Atentos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son
las 7 de la mañana con 15 minutos. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante pesado en este sector del Boulevard Suyapa. Si usted viene de la colonia Suyapa, del lado de la Universidad, Anillo Periférico y colonias aledañas, usted pues se dirige hacia el Estadio Nacional, Alameda, y este sector puede salir a esta hora para que usted pueda tener un tráfico vehicular porque está bastante pesado en este sector. Si usted viene también del lado del estadio y si usted se dirige para el Boulevard Suyapa o Universidad y colonias aledañas, de igual manera está bastante lento porque hay bastante fluencia de vehículos. Así está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana cuando están las 7:16 en cámara de Cristian Muñoz. María Fernanda Rodríguez les informa. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. El tema del día, recuerde que usted puede opinar al número exclusivo de Frente a Frente, 9773-6065 y también a través de cada red social Frente a Frente HN. ¿Cómo se va a traducir este presupuesto en empleo, en crecimiento económico, en la calidad de vida de la gente? Ese es el tema de hoy. Envíenos sus comentarios, estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de esta mañana. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Aquí he escuchado una expresión sincera del ministro Hércules. Una reflexión del rector Julio Raudales. Mire, Renato me dice, estaban los anuncios. El principal reto que tenemos es ejecutar ese presupuesto. Y asintió la viceministra Lilian. Para ellos ese es el principal reto. En 8 meses ejecutar ese presupuesto. Y dijo, y como no creo que con esto dañe la imagen del gobierno, voy a decir, se tienen que poner pilas los ministros. Los concentrados y entes desconcentrados. Entonces, entrémosle. Vamos a ver de cuánto es el presupuesto para este año. Ministro Hércules. Bueno, muchas gracias. Tarea herculiana. Sí. Que les cuenten la anécdota. ¿Dónde fue? ¿En el BID o en el Banco Mundial? Estábamos en la reunión de primavera en Washington y fue en el Banco Mundial que nos encontramos en el foro y la presidenta del Fondo Monetario fue precisamente que estábamos en una exposición con Roberto Lagos, presidente del Banco Central, entonces política monetaria, política fiscal, y estábamos hablando precisamente de la reducción que tiene que tener, como estamos apretando fajas aquí en Honduras para poder corregir el rumbo en materia económica. Y ella hizo el comentario, la General Manager, de que sin lugar a dudas corregir el rumbo fiscal de un país es una tarea herculiana y que estaba en buenas manos. Ya conocía el apellido enfrente de todo el foro internacional, entonces hasta me gustaría ponerle ahí abajo de las preguntas tarea supremamente herculiana, porque hay que distenderse un poquito. Tarea supremamente herculiana. Bueno, vamos a ver. No, claro. Vamos a ver. Ese es el reto que tienen. Ministro, lo escuchamos. Por voluntad y capacidad no vamos a tropezar en ese sentido, ¿verdad? En primer lugar, bueno, de nuevo, gracias por el espacio. Siempre es bueno poner el contexto. Este presupuesto fue presentado el año pasado, aprobado en Consejo de Ministros por la expresidenta Xiomara Castro y llevado a la Cámara Legislativa en septiembre de 2025. Lamentablemente, todos lo sabemos, hubo una terrible parálisis legislativa el año pasado que impidió que se aprobara el presupuesto y otros decretos más. Posteriormente, elecciones, cambio de gobierno. Entre gobierno saliente y gobierno entrante no hubo transición. No hubo ningún tipo de reunión ni informes presentados al gobierno entrante, lo cual dificultó, como usted muy bien lo dijo al inicio, el poder formular este proyecto de presupuesto. Entonces nos tocó a todos los secretarios de Estado
ponernos a trabajar, identificar cuáles eran las debilidades, las fortalezas que tenía cada secretaría en materia económica, para poder identificar en dónde podíamos trabajar con lo que había dejado el gobierno saliente y en dónde no. Comenzar diciendo algo también. Este gobierno, licenciado Renato y rector que nos acompaña el día de hoy, no es un gobierno ideológico, este es un gobierno de crecimiento económico. Este es un gobierno que va enfocado a poder frenar ese aceleramiento y ese crecimiento desmedido que tenía el gasto por parte de nuestro país y poder inyectarlo a inversión, que es lo que necesitamos todos. Obviamente no es una tarea de un día para el otro. Esta es una tarea que va a ir avanzando progresivamente y esperamos en este ejercicio fiscal poder demostrarlo para que esa curva vaya agarrando en una dirección más favorable para nuestro país. Se ha revisado el presupuesto anterior de 469,000 millones y hemos identificado que para muchos proyectos no hay fuentes de financiamiento, para muchos proyectos ya no hay tiempo para la ejecución de los mismos y comenzamos a hacer los recortes y los ajustes necesarios para tener un presupuesto que sea un presupuesto real, un presupuesto que sea financiable, o sea, que tengamos claramente definido cómo vamos a obtener los recursos para llevar a cabo las diferentes tareas, asignaciones, no solamente pagar salarios, sino que también tiene que haber aquí el elemento de la inversión y también es un presupuesto transparente. Estamos realizando varios mecanismos y medidas para poder transparentar el uso de los recursos, no solamente fortaleciendo instituciones, sino que trabajando con sociedad civil, entre otros. Se hace la reducción de los 25,000 millones de lempiras que hemos anunciado. Esto porcentualmente significa de que hay una reducción del 5.3% y en base al taller del marco macrofiscal logramos poner en este presupuesto un déficit del 1.0%. Veníamos de 2.5, se había proyectado que bajaba a 2.2, apretamos la faja para el gobierno y lo dejamos en 1.0. Aquí quiero hacer una aclaración. No habíamos previsto la situación de Irán, del Medio Oriente. Esto es una crisis mundial que afecta a la economía nacional. Entonces vamos a ir viendo cómo va evolucionando, cómo va cambiando y por eso el equipo energético, equipo económico, semanalmente saca informes para poder informar a la población. Hay que explicarle a la gente, en los términos más sencillos, ese déficit te representa cuánto así en caicay, como decimos los hondureños. El monto que tenemos. 11,000 millones. Sí. 11,000 millones. No, y muy importante, perdón, ministro, para complementar, ¿qué significa para la población un déficit fiscal bajo? Significa que el gobierno está adquiriendo obligaciones en el marco de sus capacidades. Al tener un déficit menor, significa que el financiamiento del presupuesto, el endeudamiento es menor y eso es una señal muy positiva de la voluntad y el compromiso que tiene el gobierno con la disciplina fiscal. Correcto. Y lo anterior, licenciado, es porque cuando hacemos la radiografía de lo que encontramos no solamente en déficit la caja única del Estado, ¿verdad? Estaba bien en rojo, bien abajo. Decir que estaba en cero fuese favorable, estaba bien abajo. La deuda flotante, 24,100 millones de lempiras. Teníamos compromisos adquiridos en el portafolio de préstamos con BID, BESIE, Banco Mundial, ahora el CAF, que superaban los 3,380 millones de lempiras en fondos que no se estaban desembolsando porque no se estaban ejecutando. Entonces, todo eso nos lleva a el número que tenemos dentro del presupuesto, obviamente con el enfoque de desarrollo económico del presidente Asfura. ¿Y cómo lo distribuimos? Administración central, tenemos 263,807 millones de lempiras y en la descentralizada, me quiero caer, tenemos 180,528.7 millones de lempiras. Así lo estamos distribuyendo. Aquí tenemos una reducción que anda más o menos en los 15,000 millones de lempiras y aquí tenemos una reducción que anda más o menos en los 9,000 millones de lempiras en comparación a lo que teníamos anteriormente en el proyecto formulado el año pasado. Todo esto es parte del análisis que se ha hecho por parte de Finanzas aplicando la ley de responsabilidad fiscal que tenemos que tener en estos presupuestos para poder llevar a cabo la tarea que tenemos nosotros como gobierno. La tarea difícil, como bien lo dije y usted lo repitió y lo volvemos a decir, va a ser la ejecución. Todos los atrasos que hubieron por la no transición, por el análisis que había que hacer, nos ha llevado
a que estemos en este momento ya esperando la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, que esperamos que sea el día de hoy, si no por tarde mañana, por parte del Congreso que remite a la Gaceta. Sabemos que el día de ayer la Comisión de Estilo todavía estaba trabajando a altas horas de la noche para poder remitir el proyecto. A mí se me dijo que hasta el viernes, que va a estar listo hasta el viernes ya con toda la redacción de Estilo para enviarlo a la Gaceta. Entonces. Mañana. Sí, Sí. entonces hay muchas modificaciones que están todavía haciendo espera y algunos otros instrumentos que vamos a esperar que salga la publicación en la Gaceta y comenzarán a ejecutar los ministros. Vamos a hacer evaluaciones a las Secretarías de Estado para ver cómo van esos niveles de ejecución, no solamente en pago de salarios. Pagar salarios es la obligación. Eso es como pegarle un bolo. Sí, bueno, lo que sí estamos buscando nosotros es precisamente en todo lo demás, vamos a hacer evaluaciones. El presidente Asfura le ha pedido a todos que no hay tiempo que perder, tenemos que mover este recurso, no nos podemos dar el lujo de la no ejecución, porque no ejecutar le cuesta caro al país posteriormente. Si gusta, avanzamos. Solo una pregunta, ministro. ¿Quién va a hacer la evaluación del gasto? Porque en otras circunstancias, en otros gobiernos hay un Ministerio de Planificación que es el que hace esta evaluación generalmente, o en el Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Pero en este caso, internamente, porque la evaluación interna es importante, ¿quién estará haciendo esas evaluaciones? ¿O las harán ustedes como finanzas? Bueno, nosotros siempre estamos monitoreando, pero está la DIGER también para poder llevar a cabo a ver cómo van con los resultados cada uno de los diferentes ministros. Hay reportes que se van a estar presentando a Casa Presidencial y ya ustedes han visto cómo es la dinámica del presidente Asfura. Él está encima de las diferentes secretarías de Estado para evaluar esto. Recordemos de que tenemos un presidente que es empresario, que proviene de la empresa privada y que a él lo que le gusta es medir los resultados. Como lo hizo en la alcaldía durante 8 años, lo va a hacer aquí en el Poder Ejecutivo. ¿Y cuánto es lo que vamos a invertir? Porque está bien la pregunta, Julio. ¿Quién va a monitorear esa ejecución del presupuesto? Y no en pago de salarios, que eso es obvio, ya sabemos que tienen que pagarlos. Entonces dije yo, ¿y cuánta bonanza hay? ¿Cuánto es lo que contiene ese presupuesto en inversión pública que van a presionar ustedes que se ejecute? Aquí adelante lo vamos a ver, pero sí. anda por los 48.000 millones de lempiras, lo que se está previendo para inversión en diferentes áreas. Y cuando hablamos de inversión, perdón, estamos hablando de inversión de capital, ¿verdad? Entiendo, no estamos hablando de lo que antes se llamaba inversión en, no sé, desarrollo humano, que le llamaban que son únicamente subsidios, ¿no? Que nosotros, por lo menos desde el Consejo Cívico Fiscal, en donde trabajamos con un grupo de profesionales, economistas, con experiencia, que le pregunté en la cuestión anterior, porque nosotros como Consejo Cívico Fiscal vamos a estar también evaluándole, no se nos vayan a enojar, ¿no?, cuando saquemos los resultados de nuestras evaluaciones. Pero una cuestión que nosotros siempre hemos criticado, Renato, es cuando se dice que los bonos, todo este gasto que se hace en regalías, se considera también inversión. En este caso, yo entendería, ministro, que solo estamos hablando de inversión de capital, ¿no? Viceministra. Hicimos una reclasificación hace, algún tiempo estuvimos aquí en este foro hablando de ese tema justamente de inversión. Y nosotros, en base a estándares internacionales, hicimos una revisión y los 48.000 millones que comenta el ministro es inversión pública en programas y proyectos y formación bruta de capital. Entonces, todo el concepto de gasto corriente, de funcionamiento, bonos, subsidios, aportes patronales, eso queda fuera dentro del presupuesto, porque si realmente uno analiza la inversión social, pudiéramos decir que todo el presupuesto general de la República es inversión social, porque va orientado a apoyar y a mejorar la calidad de vida de la población, en concepto así debe ser, ¿verdad? Sin embargo, aquí nosotros hicimos esa clasificación, esa revisión, y lo que va de inversión pública son 48.000 millones de lempiras, y eso hicimos el ajuste y las líneas de tiempo, y eso es más de lo que se logró invertir el año pasado. El año pasado se logró invertir 43.000 millones de lempiras en inversión y ahorita llevamos 48.000 millones. El reto es que eso se ejecute y que llegue a la población beneficiaria. Pero, ¿cuáles son las grandes líneas de esa inversión? Yo sé que ustedes lo tienen ahí, pero me estoy anticipando. ¿Cuáles son las grandes líneas de inversión
que tenemos para este 2026 con esos 48 mil millones de lempiras? Se prioriza salud, está educación, el tema infraestructura es muy importante siempre para este gobierno y vamos a ir viendo cada uno de los diferentes renglones más adelante para ver también no solamente los montos que se van a invertir, sino que en qué proyectos se va a ir invirtiendo estos 48 mil millones. Y cuando se dice en otros ámbitos, en otros lados, de que se ha disminuido la inversión, es precisamente por lo que dice el rector, porque están evaluándolo desde la inversión social también. Entonces tenemos que tener una inversión real. Y este monto de inversión, los 48 mil millones de lempiras, supera en un más del 10% lo que se está invirtiendo en contexto del presupuesto general. Un amigo, estamos a las 35. Falta hora y media para que termine el programa, pero seguramente que con lo que han dicho, la gente quiere saber. Todos conocemos cómo somos los hondureños, pero que nos digan qué proyectos son los que van a comenzar a ejecutarse este año con esos 48 mil millones de lempiras. ¿Qué carreteras van a ser transformadas, nuevas o van a reparar? ¿Qué puentes? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, verdad? Nos vamos a anticipar a que ustedes lleguen a esa información. Porque es la pregunta que se está haciendo la población ahora mismo. No se preocupen si alteramos un poquito la agenda. ¿Dónde están esas grandes líneas? Ya me las generalizó usted, pero en cuanto a infraestructura, yo soy amante de la infraestructura. La infraestructura de todo tipo, vial de todo tipo. ¿Cuáles son las grandes líneas en infraestructura que tienen esos 48 mil millones? Bueno, si gusta podemos avanzar, ya está en la antepenúltima diapositiva, más adelante, mucho más. Vamos a ir avanzando, para que lo miremos y el pueblo lo vea también. Correcto. Sí, aquí estamos, aquí las asignaciones, atrás. Ok, asignaciones de plan de gobierno en millones de lempiras. Vamos a arrancar con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, porque esa es la que le apasiona a usted. Y a mucha gente. Sí, entonces, tenemos 1.021 millones para mantenimiento de red vial, los mismos corredores viales que son para interconectar municipios, hay más de 4.873 millones de lempiras, el programa de bacheo que tiene la CIT, que anda por los 440, la emergencia vial que tenemos también, que se está abordando, anda por los 1.400, el proyecto de Valle de Sula, de la resiliencia, ante las inundaciones, es un proyecto muy importante para el presidente para poder hacer los dragados, para poder hacer los muros dentro de estos dragados, para evitar las inundaciones que ya se están comenzando a trabajar. Hay 3 centros universitarios. Para esto, para el proyecto Valle de Sula, resiliencia ante inundaciones, ¿cuánto es lo que tienen asignado? De aquí no veo bien. 301 millones. 301 millones, sí. 301 millones. Esto ya se está comenzando. 301 millones, sí. Se está utilizando también una maquinaria que ya se había adquirido por parte del gobierno anterior, que eso va a sumar a la otra inversión que tenemos acá, que es la maquinaria para el apoyo municipal, que es el kit de maquinarias que se va a entregar a los diferentes municipios, arrancando con 100 para posteriormente llegar a los 298. Solamente esta inversión, licenciado Renatón, 3.247 millones. Alcaldes, estas son noticias que impactan en maquinaria que se le va a distribuir a las municipalidades. ¿Qué tipo de maquinaria, ministro? Bueno, mire, no soy experto en maquinaria, pero está el patrol, está la retroexcavadora, está también unas volquetas y creo que hay un patrol también. Es un kit que se le va a entregar a cada uno de los diferentes alcaldes sin distinción de color político. Vienen las primeras 100 y ya hay una distribución en donde hay alcaldes de los 3 partidos más grandes. Ahí no estamos viendo. Y en los 298 municipios. El objetivo ya, y es una inversión en especie que va a andar más o menos entre 800 y 900 mil dólares por municipio. Vienen con seguro, vienen con revisiones, el cambio de aceite también viene incluido, viene todo. Viene también lo que es la capacitación para los diferentes operadores. Vienen unas plataformas virtuales para que ellos aprendan a poder llevar a cabo el funcionamiento de la maquinaria y que los operadores no tengan ningún problema. Mira, esa es noticia muy buena. Esa es noticia muy buena. Y desde que Tito Afura comenzó a hablar de descentralización, me pareció correcto que le han incrementado el presupuesto al Tribunal Superior de Cuentas, porque alcaldes, así los conocíamos nosotros en los 60, toda maquinaria que llegaba, un patrol. Patrol es una marca, ¿va? No, es la máquina grande la que va abajo, sí. Puede ser John Deere, puede ser No Caterpillar. es para que
utilicen esa maquinaria en sus casas. Hay que decírselos a los alcaldes desde ya. No es para que abran calles y mejoren la carretera que acceda a sus propiedades. Y aquí insto al Tribunal Superior de Cuentas, alcalde que use esa maquinaria en la que se van a gastar 3.247 millones de lempiras en sus propiedades para beneficiarse él y sus amigos, que le caiga el Tribunal Superior de Cuentas. Solo una cosita también ahí, Renato, si me permites. Hay un elemento que, a manera de sugerencia, ministro, me parece que es importante para que tampoco haya después malos entendidos con el tema de la asignación. Me imagino que lo han estado pensando ustedes. Es el tema de la categorización municipal. Quizás priorizar aquellos municipios categoría C y D, que son los más necesitados, ¿verdad? Creo que eso le da al fisco pues el halo de justicia, de equidad que debe de tener. Priorizar en aquellos municipios que tienen más necesidades y que están categorizados ya por la Secretaría de Gobernación y Justicia, ¿no? Estos municipios son los más afectados porque son ciudades y municipios que no tienen un ingreso tan grande como lo tiene Tegucigalpa, San Pedro Sula. Los priorizamos siempre, rector, y no solamente en este tema, sino que también en el tema de las transferencias, ¿verdad? Andamos haciendo una campaña para protegerlos a ellos por el tema de los embargos y demás. Y un elemento adicional, este kit de maquinaria para apoyo municipal, licenciado Renato, pueblo hondureño, nace del decreto legislativo de la emergencia para cubrir el tema de las carreteras que fue aprobado en el Congreso Nacional. Y viene con un elemento de transparencia para acompañamiento de lo que usted acaba de decir, el Tribunal Superior de Cuentas. Por eso se está fortaleciendo el Tribunal Superior de Cuentas con más presupuesto para así también exigirles a ellos que tengan más regionales que cubran los demás municipios que no han cubierto todavía. Veo 200 millones de lempiras para la construcción de edificio anexo. ¿Es el edificio que era del Banco Central o es otro edificio? Es el edificio que era del Banco Central que está al par del Congreso Nacional. Sí. Se va a remodelar ese edificio y también el hemiciclo, en vista de que hace muchos años no se ha podido arreglar y lo que se busca es que en este edificio puedan tener sus oficinas los diputados, que puedan atender ahí sus diferentes reuniones. Todos hemos visto la dificultad en la que pasan los congresistas allá a lo interno, entonces es fortalecimiento al poder legislativo. Y esto que lo hemos venido anunciando y que surgió de la polémica que hubo con la UNA, es la construcción de 3 módulos para la Universidad Autónoma de Honduras. El día que tomó posesión el presidente de la República, él sancionó un decreto legislativo en el cual se comprometió a apoyar con unos 7 módulos a la Universidad Autónoma y en base a la disponibilidad presupuestaria estamos en este momento arrancando con 3 de ellos. 70 millones de lempiras va a ser la inversión para estos edificios, sumando un gran total de 210 millones. Uno va a ser en Nacaome, otro en Gracias a Dios y el tercero en Santa Bárbara. Deberán de terminar ya para el próximo año. Esta es la construcción del edificio. Faltará todavía identificar el recurso para el equipamiento de esto. Claro. Y luego venimos a otro tema que nos interesa a los hondureños. La construcción y equipamiento de hospitales, fideicomiso de mora quirúrgica y medicamentos en salud. Para la construcción y equipamiento de hospitales está señalado en el presupuesto 1.766 millones. Cuénteme, ¿qué es eso? Recordemos que todo esto es inversión. Esto no es salarios, esto no es gasto corriente, esto es pura inversión. Se sigue con la construcción de equipamiento de hospitales. Hay hospitales que pues se están trabajando con financiamiento internacional, con el BID, por ejemplo, Trauma en Tegucigalpa, San Pedro Sula, el de Santa Rosa de Copán, que en este momento está en pausa porque están haciendo unos ajustes todavía, y con los hospitales que se están realizando con el financiamiento del Tesoro, en este momento, como ya lo dijo el ministro de la CID, están en pausa haciendo una revisión en vista de que habían hospitales que eran excesivos. En ciudades pequeñas tenían 300 camas cuando pudieron haberlo hecho con 100, entonces había que hacer un ajuste ahí que esperamos lo hagan pronto. Sin embargo, se va a mantener la construcción de los hospitales y el equipamiento de los mismos y se ha destinado 1.766.9 millones de lempiras para poder llevar a cabo esto. Ya se trasladó a la mora quirúrgica 800 millones de lempiras, pero estamos previendo poder inyectarle posteriormente, en base a cómo va a ir evolucionando la mora quirúrgica, unos 1.000 más al fideicomiso que tenemos con Banco de Occidente. Pero eso me gusta, Lilian, ese comportamiento me gusta, porque esos 7 hospitales, que conste, hay 3 que los van a intervenir para, no sé si son los mismos que usted se refiere, para hacerle ajustes o ya se trata de otro tipo de investigación que anda haciendo la autoridad ahí. Pero el hecho de que ustedes
continúen con el proyecto de construcción de infraestructura hospitalaria del gobierno anterior. Es bueno, es bueno. Es bueno que después tienen que buscar dinero para equipamiento y para contratar enfermeras, para contratar médicos. Tiene que subir el presupuesto, pero no desecharon la idea de construir hospitales que tenía Xiomara y que comenzó indistintamente de lo que hubo ahí, porque iban a ser financiados por el reino español, y dijo no, mejor con dinero nuestro, porque ellos imponían algunas condiciones. Ese seguimiento a proyectos que parieron en el gobierno anterior y con ideologías totalmente diferentes, ustedes y ellos, es bueno, nos da una sensación agradable. No, claro, y le da continuidad a las políticas públicas. Hay son operaciones de préstamos en la mayoría, tanto con el Banco Centroamericano de Integración Económica como con el BID. Y un tema de traumatología que es importante, el hospital de trauma, se tiene contemplado uno en San Pedro Sula y otro aquí en Francisco Morazán. Y la idea es justamente lo que dice usted, la población necesita atención y pues decidió la construcción de esos hospitales, y parte de las prioridades que ha dado el presidente es continuar con la construcción de los mismos. Pues hay 1.766.9 millones de lempiras para continuar con la construcción. ¿De cuántos son los hospitales? Estaban los tres con el BID, que era aquí Trauma, Tegucigalpa, San Pedro, Santa Rosa. Son 9 en realidad los que se vienen ejecutando. 9 hospitales. Dos breves comentarios ahí. Pero incluyendo algunos de los que dejó en el proyecto Xiomara, ¿no? Entiendo que son todos. Son de arrastre, son todos. Sí, son todos. Son todos. Sí, dos breves comentarios. El primero, tengo que referirme al asunto de la Universidad Autónoma. Renato, me parece muy inteligente y muy bueno que se haya resuelto esa situación. Quiero también públicamente felicitar tanto a las autoridades universitarias como a los estudiantes por ese empuje que tienen, ¿verdad? Y haberse ido a reclamar por la educación universitaria, que es tan importante. Y yo quiero aclarar algo aquí, Renato. Que se sacrificó el ojo de uno de los estudiantes. Muy penoso. Y me dicen que el otro está a punto de perderlo también. Muy penoso que estas cosas sucedan también. Ojalá que no se repitan. Creo que la represión, sobre todo al movimiento estudiantil, es algo que ya debería estar en el olvido en la historia de Honduras, ¿verdad? Ahí andan tratando de investigar si fue bala, que dicen que si hubiese sido bala y explota, mata porque se le hubiera deshecho el cerebro. Claro. Si fue goma o si fue una pedrada. Ahí andan investigando eso. Creo que pero es reprochable cualquier cosa. Claro, eso es una cuestión que debemos de evitar. Pero rescatando este tema, mira, en Honduras, Renato, hay más o menos 1.200.000 jóvenes entre 18 y 30 años que están en edad de estar en la universidad. Lamentablemente la cobertura universitaria es de apenas 17%, es decir, apenas hay aproximadamente 190.000 jóvenes, 200.000 jóvenes pongamos, en las universidades. Es decir, algunos de estos jóvenes no llegan a la universidad porque no terminan la secundaria, porque ahí tenemos un reto grande también que creo que este gobierno debería de asumir también con firmeza, ¿verdad? Y es cómo logramos una mayor cobertura en educación media y mejorar la calidad también. Pero muchos jóvenes no llegan a la universidad porque no terminan la secundaria. Pero hay una gran cantidad de jóvenes que terminan la secundaria. Más o menos el porcentaje de jóvenes que terminan la secundaria anda como en 400.000-500.000 jóvenes que podrían estar en la universidad y que no están debido a la falta de capacidad. Entonces se ha tratado, incluso he escuchado algunas noticias que dicen, o en las redes que dicen que es una conjura para que las universidades privadas capten más estudiantes. No, si hay una gran cantidad de jóvenes que podrían estudiar y que no estudian más bien por falta de capacidad del Estado de otorgarles. Lo que tú nos dices es que es bueno que se creen estos correcto. 3 centros. Totalmente. La infraestructura en más centros universitarios. Y velar porque estos jóvenes en La Mosquitia, en Occidente, en Ocotepeque, en Lempira, puedan ir a la universidad también. Eso es muy positivo. Ojalá que también se le dé sostenibilidad al asunto, ministro, porque ese es un tema importante, ¿verdad? La universidad debe tener esa capacidad de mantener a esa masa estudiantil con educación de calidad. Y el segundo tema, el tema de los hospitales. También creo que vale la pena subrayar el hecho de que todo gobierno, toda administración, y yo siempre lo digo, tiene activos y pasivos, ¿verdad? Y si hay algo que hay que rescatar de la administración anterior fue esa voluntad que tuvieron de dotar de hospitales al país, porque
hacía más de 40 años que no se creaba un hospital en Honduras y eso hay que reconocerlo, Renato. Entonces, qué bueno que se le está dando continuidad a esto, que se están dejando los prejuicios de lado y ojalá más bien que sea de manera sostenible e inteligente, porque como dice el ministro Hernández Hércules, no puede ser que en un pueblo donde solo hay 2.000 personas tengamos un hospital de 300 camas. De 300 camas. No, entonces, eso tiene está que bien. ser una cuestión, incluso en el tema de carreteras, porque hay gente que aquí piensa que todas las carreteras deberían de ser de 4 carriles, ¿verdad? A veces no se puede, Renato. Correcto. ¿Verdad? Entonces, imagínense, si esta vía sea 4, que es tan importante, que es la más importante del país, La CA5. la CA5, perdón, está lejos todavía de lograr su capacidad máxima. Pasan 15.000 vehículos al día cuando es una carretera que tiene capacidad para que pasen 30.000, 40.000 vehículos, ¿verdad? Entonces, creo que en eso hay que ser muy racional, porque como enseña la economía, como les enseño a mis estudiantes, las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre son limitados, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, en textos escolares asignan ustedes 429 millones, para merienda escolar 1.022 millones, esto en educación. Bueno, el tema educativo es muy importante porque no solamente es los proyectos, es el aumento que hay a la asignación de la Secretaría de Educación, son 3.700 millones de lempiras adicionales a lo que ya tenía anteriormente, y ayer precisamente el gobierno hizo el anuncio de que se le van a hacer aumentos a todos los maestros, para poder reconocerles una deuda que tenían pendiente con todos ellos, especialmente con los Proeco. Pero viene el programa de los textos escolares, que la inversión total de este programa de los textos escolares anda por los 17 millones de dólares, para poder darle textos por los próximos 5 años a todos los niños en todas las escuelas, trascendiendo el gobierno del presidente Asfura. La merienda escolar se mantiene, la matrícula gratis se mantiene y las becas que se van a seguir manejando para poder tener una inversión total que anda en los 2.291.4 millones de lempiras. Tema educativo ha sido muy importante y en el Congreso, cuando se debatió el presupuesto, fue un tema que generó pues mucha alegría. Incluso algunos diputados que no querían votar por el proyecto, pues dijeron que iban a acompañar el capítulo que tenía que ver con el tema educativo. Voy a ir a una pausa, porque la mayor parte de la gente lo que quiere saber hacia dónde se orienta los 48.000 millones de la inversión pública. Lo que la gente quiere saber, si le van a construir el puente, si al final la carretera esta va a ser reparada, es lo que la gente necesita, por eso estoy priorizando eso. Ya después vamos a pasar a otras aristas del presupuesto. Es que con lo que estabas diciendo, a mí me han llegado muchos reclamos, no recuerdo si es gente de Tela o de La Ceiba. Mire que solo nos van a construir una carretera de 2 carriles, dice. No, yo creo que por ese lado se necesitan 4 carriles. Esa zona es productiva. O no sé si es de La Ceiba a Trujillo, pero hay presupuesto para esas carreteras este año. Bueno, el proyecto de Ceiba no hasta Trujillo, sino que hasta Puerto Castilla. Hasta Puerto Castilla, correcto. Sí, es un proyecto que se está haciendo con el acompañamiento de la Embajada de España en Honduras, con el programa de cooperación de España. Y es un proyecto que va en marcha y que esperamos de que se arranque este año para que se finalice pronto. Ahora, van 4 carriles en algunos tramos y en algunos otros van 3 carriles. O sea, 4 y 3. Sí, o sea, ese es el objetivo y el ministro Aníbal Herrer ya ha socializado con todos los alcaldes de todos los municipios por donde va a pasar este tramo desde Progreso, porque no solamente es el tramo aquel de la Embajada de España. Es de La Barca, ¿no? De La Barca, perdón, sí. La Barca, Progreso, hasta llegar a Puerto Castilla. Y ahí son que en algunos lados 2 carriles, en otros 3. Hay tramos sí, depende del circulante de vehículos. Sí. Hay de 3 y de 4. Y deben entender que ese es un tramo grandísimo, desde La Barca hasta Puerto Castilla. ¿Cómo cuántos kilómetros son? Casi 400 kilómetros. Sí, es una inversión de muchos miles de millones de lempiras. Solo de La Ceiba a Trujillo son 200 kilómetros. Solo de La Ceiba a Trujillo. No me gusta ver tan calladita a la subsecretaria Lilian Rivera. Para usted, ¿cuál es el gran desafío que tiene el gobierno con este proyecto de presupuesto que ya aprobó el Congreso, licenciada? No, justamente lo que conversábamos al inicio. El presupuesto en sí solo
si bien es un instrumento de desarrollo, pero la efectividad se mide cuando las personas reciben esos beneficios. Cuando alguien va al hospital a buscar medicamentos y hay medicamentos, la atención que le dan a esas personas es de calidad. Y en el tema igual educativo, uno de los grandes beneficios y ventajas que estamos viendo es el tema de textos escolares, que es una de las herramientas fundamentales para mejorar la calidad del aprendizaje de los niños. Entonces, el desafío en sí es que los recursos se ejecuten eficientemente, con transparencia, y que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población. Y también el tema, el ministro decía al inicio, este es un gobierno de crecimiento económico, de buscar pues cómo atraer mayor inversión. Una de las primeras acciones que se hizo es el tema de volver al CIADI, es parte de la seguridad jurídica y que es fundamental para atraer inversión en el país. El tema de mejorar los servicios esenciales, salud, educación, y el tema de infraestructura vial. Entonces, esa es parte de las acciones que se están contemplando en este presupuesto, y todo pues orientado a mejorar las condiciones para atraer mayor inversión y también mejorar la calidad de vida de la población hondureña. Un elemento importante a resaltar en este tema de clima de inversión, de certidumbre que se está reconstruyendo, es tuvimos una mejora en la calificación crediticia de Standard & Poor's. La perspectiva se mejoró, teníamos perspectiva negativa y se pasó a positiva. Entonces, estamos ahorita en un momento de construir confianza. Igual se han realizado una serie de reformas que van a ayudar a mejorar la ejecución del presupuesto. Un PCM 4 donde reordena y busca mayor eficiencia en la institucionalidad del sector público, también un decreto legislativo de reactivación económica que da algunos lineamientos para buscar esa eficiencia. Entonces, de aquí en adelante, el reto que tenemos es lograr que cada una de las unidades ejecutoras que son responsables del uso eficiente de esos recursos sean eficientes. Igual nosotros como Secretaría de Finanzas y el resto de instituciones rectoras vamos a estar acompañando. Antes de ir a la pausa, estas son las preguntas incómodas que arrechan a los funcionarios, pero hay que hacerlas y con buen ánimo, Yo he recogido todas las reacciones que se han producido del oficialismo, de los empresarios, de la oposición política con esto del presupuesto. Escuché a un economista que dijo, presupuesto con un gasto rígido domina el gasto rígido domina el presupuesto. Más del 60% del gasto se va en salario, funcionamiento del Estado, seguridad, educación y salud. No, no es así. No es así, bueno. Y se lo voy a demostrar más adelante. Y dicen, eso no es inversión, es mantenimiento del aparato estatal. Bueno. Pues aquí le puedo demostrar que no. Ahí me lo van a demostrar. A ver, primero... Pero solo espérame, quiero solo plantearlas y después venimos al debate. Dicen que 48 mil millones de lempiras es una inversión baja, muy por debajo de lo que se planeaba antes, más de 100 mil millones. Yo le pregunté a nuestra compañera periodista que maneja la fuente económica, Sara, le digo, en el gobierno prometieron, este gobierno que está ahora de Tito Afura, prometieron 100 mil millones de lempiras en inversión pública. No, eso es lo que se promociona de otros gobiernos. Sin embargo, la inversión, como bien lo dijo el rector, pues no es una inversión, la inversión social no es una inversión real, es una inversión que tenemos que verla aquí. Y he escuchado expresiones que el país no está apostando con este presupuesto fuertemente al crecimiento económico estructural. Ya me lo van a responder también. Vamos a ver qué más he escuchado, que no es un presupuesto transformador, que no cambia el modelo económico del país, que es un presupuesto de continuidad, que mantiene al Estado funcionando, que evita crisis fiscal, que atiende presión social, pero limita crecimiento real. Por eso está Julio también aquí, para ver si tienen razón todas estas opiniones que yo he escuchado después de que se aprobó el presupuesto. Miren, que mantiene el Estado funcionando, que evita la crisis fiscal, que atiende la presión social, pero que limita el crecimiento real. Porque no impulsa la productividad, no genera suficiente empleo estructural, no cambia desigualdad de fondo. Y me dice un economista ayer, ese presupuesto, mira, Renato, me dice, administra la crisis, pero no construye desarrollo. ¿Puede rebatir el ministro Hércules, la viceministra Lilian Rivera, esa opinión de que este presupuesto es para administrar crisis?
pero no para crear desarrollo. Después de la pausa comercial, atentos. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Sus mensajes a través de X, Ismael Cepeda escribe: yo esperaría progresar en la metodología, presupuesto base cero, aunque sea por las instituciones de salud, infraestructura y energía, ya no por histórico. Es necesario trabajar en un pacto fiscal para una reforma integral tributaria y de evaluar el impacto del gasto. Claudia Aguilar escribe: aplazados en el presupuesto, se tardaron demasiado en aprobarlo. A la UNAL le recortaron y si no hacemos las manifestaciones nos lo bajan, lo cual le costó un ojo a un compañero por su ineptitud. Otro televidente escribe: reconocemos que nos escucharon en la reincorporación del 5% de las mujeres en lo municipal, aunque lamentamos que el artículo 215 sobre la inversión en género se eliminó el 10% que obligaba a las instituciones estatales a acciones en favor de la igualdad y justicia de género. René opina: todos los proyectos van a parar a las constructoras del gobernador del crecimiento económico. Ochoa escribe: aquí como siempre, procurando expresar opiniones constructivas. Ojalá este presupuesto reformulado esté de acuerdo a las necesidades principales de Honduras y que no exista desconexión entre lo que se planifica en el papel y la realidad operativa del país. Recordemos que estos presupuestos se elaboran bajo supuestos y que si estos fallan todo se desmorona. Así que es bien atentatorio celebrarlo con bombos y platillos y todavía dar señalamientos de otras administraciones. Ahora, ¿tiene un déficit de cuánto me dijo, ministro? 11.000 millones. 11.000 millones de lempiras. En términos porcentuales, ¿cuánto es eso? 1% del Producto 1% Interno del PIB, Bruto. sí. Eso significa, Honduras, que está reformulado este presupuesto, pero todavía debemos conseguir 11.000 millones de lempiras, ver dónde lo conseguimos. Eso es el déficit, 11.000 millones. Pero hemos tenido en pasadas administraciones déficit con el presupuesto Hasta de 8%. hasta de 8%. Ya que nos digan que el déficit de este es de 11.000 millones, que de esos 444.000, solo 11.000 millones no sabemos cómo lo vamos a lograr. No, sí se sabe, ¿no? O sea, tiene que saberse, ¿no? No, al final tiene que saberse, yo sé. Un presupuesto bien formulado tiene que identificar las fuentes de financiamiento claramente, ¿no? Correcto. Ah, bueno, mejor todavía, si ya No, tenés correcto. identificada la fuente de financiamiento para cubrir ese déficit. No es un presupuesto equilibrado. Ah, bueno, para tener un buen presupuesto tenés que tener la fuente identificada. Muy bien. Bueno, otras asignaciones del plan de gobierno, que estas ya no son inversiones, pues son parte del programa del presidente. Solo cerramos la sección, perdón. la sección porque interrumpimos a Luz. Si quieres, lee un último mensaje, cerramos la sección. Una televidente escribe: ¿por qué le quitaron en el artículo 215 que habla de la inversión en género el último párrafo que comprometía a las instituciones estatales a asignar el 10% como mínimo para realizar acciones en favor de la igualdad y justicia de género? Son algunos de los mensajes. Sigue enviando sus opiniones también a través de WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. ¿Están las mujeres pronunciándose? ¿Qué fue lo que pasó ahí, licenciada? Hubo un tema ahí de deficiencia que fue remitido al Tribunal Superior de Cuentas, que está en investigación. Entonces, por ese proceso se hizo la disminución. Sin embargo, en los ajustes del Congreso se restableció la asignación que se le había disminuido. Solo comentar que dentro del presupuesto general de la República se hace un marcaje de género y el presupuesto 2026 lleva 24.512 millones para temas de género. Entonces, es género, es diferente, es tanto inversión pública como gasto de funcionamiento, que está orientado a fortalecer todo el tema pues, de mujer en el país. 24%. 24.000 millones de lempiras. 24.000 millones de lempiras. ¿A usted como mujer le parece que vamos mejorando en ese aspecto o todavía es poco? Las necesidades, como decía el rector, son muchas. Sin embargo, aquí el tema es que se mejoren las condiciones, mayor participación de las mujeres, y siento que en el país se ha ido avanzando en eso. Muy bien. Señor ministro,
Emilio Hernández Hércules, porque el papá le protesta. ¿Qué es eso? Y a vos la gente solo te dice Emilio Hércules. ¿Y dónde queda mi nombre? Un saludo completo y firmo completo. Pero la presidenta del Fondo Monetario le dijo, tiene una tarea herculeana usted. Así lo dijo. Desde esa secretaría. Bueno, mire qué peso le puso en la espalda. Excelente. Herculia. Sí, bueno, para ir avanzando siempre en la Secretaría de Desarrollo Social, seguimos manteniendo el tema de las becas, los bonos, un monto que anda en los 2.438.9 millones de lempiras. En el agro siguen los bonos que se estaban llevando a cabo, el tecnológico, cafetalero, ganadero, con un apoyo adicional, una transferencia que se le está dando al ICAFE, que anda en los 100 millones de lempiras, y también quedó en las disposiciones un apoyo que se le va a hacer al Fondo Cafetero en el 1x1 para el tema de las carreteras que ellos trabajan y que el gobierno se ha comprometido con ellos. Esto ya se está trabajando, un paréntesis, se está trabajando con el ministro Moisés de la Secretaría de Agricultura para poder ya ir arrancando a hacer la compra de semilla que se debe hacer para este año. Un trabajo que se hace con el ICA, pero no nos vamos a quedar en 1.100, sino que vamos a llegar a los 1.500 millones de lempiras para preparar al sector agro, y esto va a apoyar complementariamente el trabajo que se tiene que hacer con Banadesa, que es un banco que tenemos que apoyarlo en vista de que, a pesar de que se le inyectaron más de 5.000 millones de lempiras el año pasado, pues tiene una mora que anda en el 48%, tenemos que ayudarle al presidente Vidal Cerrato para que pueda llevar a cabo todas las tareas que están previstas en este ejercicio fiscal. Tema muy mediático, el tema de la Secretaría de Energía. Vienen los subsidios de energía, subsidios de combustible, diésel, gas. Siempre hemos vendido de que son más de 6.000 millones de lempiras lo que se da de subsidios en el ejercicio fiscal. Sin embargo, aquí hay un componente muy interesante en subsidio de energía, y es que dentro del análisis y el trabajo que se está haciendo para la recuperación de la empresa de energía eléctrica, y esto lo está haciendo el presidente de la República con el ministro Eduardo Oviedo, viene una revisión al subsidio de los 150 kilowatts. No para eliminarlo, sino que para la focalización que debe de haber para este subsidio. Se han identificado de que son beneficiarios de ese subsidio vecinos de la colonia Lomas del Guijarro, vecinos de la colonia Merendón Hills, dueños de apartamentos, Airbnbs, haciendas privadas, casas privadas. Entonces, esta focalización lo que busca es que de los un poco más de 2 millones de usuarios que tiene la NE, hoy 950,000 reciben el subsidio. Casi la mitad de los usuarios de la NE no pagan luz. Entonces tenemos que reducir esa cantidad, por lo menos bajarlo a unos 350,000 usuarios para que los que realmente necesitan el subsidio sean beneficiados por esto, y los que tienen la posibilidad de pagar, que lo paguen. Es parte del plan, hay muchos elementos ahí. Y se mantiene el subsidio de transporte, que es el bono compensatorio que se da en transporte para Tegucigalpa y para San Pedro Sula. Siguiente, por favor, para que avancemos. ¿O no tiene ninguna pregunta ahí? ¿Estamos bien? Y Sí. ¿Tiene libertad para preguntar? Claro, yo quisiera decir algo. Mira, a mí me parece sumamente irresponsable que una empresa que está quebrada, que genera energía, esté subsidiando a mansalva y no cobrando. Hay dos elementos clave ahí. Primero, ya lo mencionó el ministro, que tiene que ver con focalización, pero ¿cómo lo vas a lograr? Para mí, lo importante, viceministra y ministro acá, y creo que es importante que se lo transmitamos al secretario de Energía y gerente de la ENE, es que podamos avanzar en el tema de los medidores. Que toda la gente tenga, independientemente que esté subsidiado o no, Renato. Porque creo que los desperdicios de energía en buena medida se da cuando no le pones medidor a la gente. ¿Verdad? Porque no, ¿cómo vas a saber si está, por muy pobre que sea una persona, si vos solo lo conectás y no le pones un medidor, y esa persona puede ser que tenga un horno microondas, que tenga una secadora, ¿verdad? Y entonces, por muy pobre que se vea su casa, está gastando más de 150 kilovatios, y entonces no debería ser sujeto de un subsidio de este tipo. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser muy racionales, porque la ENE está quebrada, y creo que eso es una buena pregunta también. ¿Qué van a hacer con el tema de la ENE? Porque ya es casi insoportable la cantidad de pérdidas que la ENE tiene, y además recurrente ya durante casi 30 años. Y sumarle la deuda permanente que tienen con los generadores. ¿De cuánto es esa deuda en este momento, Emilio? Anda por los 15,000 millones de lempiras. ¿Y presupuestaron algo para pagar eso? La misma empresa tiene que tener en base a lo que compra, pero la empresa trabaja en déficit. Es en este momento un agujero fiscal que tenemos que trabajarlo todos.
El tema de los medidores es un tema que se ha contemplado, medidores inteligentes, cambiarlos que tenemos por medidores inteligentes, pero también viene al par del poder abastecer de medidores a todos los usuarios, porque a veces hay hurtos, que el hurto pues no es justificado, pero si la persona monta una empresa y ocupa energía y no llegan a ponerle el medidor, entonces ve cómo hace, porque si no le quiebra la empresa. Y mira, y esto hay que decírselo a la gente para que lo comprenda. ¿Por qué es que nuestro principal dolor de cabeza, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y nuestro principal agujero debería ser sostenible, súper rentable? Pero cuando está con la soga al cuello, ¿a dónde recurre? A bonos soberanos, a endeudamiento, a que de los recursos que deberíamos destinar para salud, para educación, para infraestructura, se los pasemos a ellos para que cumplan medianamente los aspectos elementales para que tengamos energía. Y pensar que hay gente que roba energía, que no le gusta pagar energía. También. Oye, mi gente con ingresos buenos, pero con actitud pícara. Y después, ¿quién sufre? Si los recursos del Estado sirven para arreglar ese problema de la ANE, sacrificamos rubros elementales para el bienestar de nosotros. Es la conciencia que debemos tener todo por qué solventar ese problema de la ANE. Tiene que haber focalización, tiene que haber pago a los proveedores del ANE, también tiene que haber una reforma energética que tiene que ir al Congreso Nacional. Ya se ha platicado con el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la República, se está trabajando en los borradores, viene el Fondo Monetario Internacional la próxima semana, van a estar aquí 2 semanas y media, y uno de los temas sensitivos va a ser el de la ANE. No solamente es el plan de recuperación, sino que también esta reforma energética que me comentaban a mí algunos ingenieros de la ANE que llevan gobierno tras gobierno tras gobierno que no se lleva a cabo. Y entonces esperaríamos nosotros de que esta vez sí se pueda pasar por la Cámara Legislativa. Me parece que hay un buen ambiente en este momento, pero también tiene que haber una reducción del gasto de la ANE. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, pues ya no hay personal ahí. Ahí los números que nos daban el mismo Fondo Monetario indicaban de que no era de recuperación de pérdidas, todo lo contrario, se multiplicó la pérdida por parte de la ANE. Correcto, entonces la UTCD tenemos que reforzarla con la misma gerencia de la ANE y ver de qué manera dinamizamos esto para recuperarlo, pero habrá que hacer un esfuerzo fiscal tremendo, acompañarla para poder llevar a cabo esto junto con el trabajo en el Congreso Nacional. Pero ahí ustedes tienen una misión histórica, porque lo que te han dicho de que cada 4 años se ha querido vendernos la idea que con esto vamos a mejorar, a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, a eficientar y volver estable la ANE. Han habido 2 administraciones nacionalistas que nos prometieron eso. Vino 4 años de libre, nos prometieron eso y eso sigue peor que nunca. Tienen una misión herculeana que hacer ustedes ahí con esa Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Terminemos con esto, Emilio, por favor. Aquí terminamos esta parte ya de la presentación. La inyección a la Secretaría de Seguridad, que son 1.758.3 millones de lempiras, Secretaría de Defensa en 550 millones, pero esto tiene un aspecto muy particular. No solamente es construcción de estaciones policiales, mantenimiento de edificios de facturas policiales, y aquí también estamos cubriendo, número 1, se graduaron en la policía 4 promociones, 2 a finales del año pasado y otras en enero de este año, sin tener una partida presupuestaria para poder pagarles los salarios y los beneficios a todos estos policías. Esta es una práctica irresponsable que no podemos seguir cometiendo, que tenemos que pararla. Sí necesitamos policías, estamos de acuerdo, pero tenemos que prepararnos presupuestariamente para poder contratarlos. Usted aquí no va a contratar a 10 personas más y no sabe cómo les va a pagar el salario. Seguro. Entonces tenemos que cubrir eso. Nos estamos siendo responsables, no lo vemos como un problema de gobierno, es un problema del Estado, licenciado Renato. Sí. Y otra parte importante es que identificamos con el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, de que los agentes policiales, la escala básica, que los militares, los de tropa, no ganaban ni el salario mínimo. Estamos haciendo nivelaciones, ya que a estas personas les exigimos y les demandamos la seguridad de los ciudadanos. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es unas nivelaciones a ellos para que puedan estar más tranquilos y estar motivados. Y el otro tema que tenemos es las transferencias municipales. Estas transferencias municipales tenemos previsto 10.834.2 millones de lempiras.
se les daba el 5.8% de la transferencia municipal anteriormente. Ahorita estamos levantándolo a 7.3 millones. Es un aumento que anda ahí entre los 700 a 800 millones de lempiras. Ahí estás incluyendo ese kit de maquinaria, ¿no? No, es aparte. Fuera del kit de maquinaria. El kit es aparte. Que son más de 3.000 millones. Y lo que el programa de descentralización presidencial lleve también es aparte. Este es un recurso líquido que le va a llegar a las alcaldías. Y ojo, cuando llegamos, habían 1.920 millones de lempiras de deuda de 2025 a los alcaldes. Un golpe fiscal terrible para nosotros, en vista de que es una deuda que se contrajo desde el año pasado, que no se les cumplió a los alcaldes y estaba desproporcionalmente pagado. Había unos alcaldes que tenían desde enero, febrero, nada más el pago 2025, estoy hablando del 2026, y otros tenían octubre, noviembre ya pagado. La orden del presidente Aspura es, vamos a pagarle a todos por igual. Se niveló a septiembre, después se pagó octubre, noviembre, y hace una semana y media o dos pagamos ya lo que es diciembre y todas las alcaldías están al día del año pasado. Estamos comenzando a identificar recursos para hacer el pago del primer trimestre de este año. Sin embargo, al igual que la deuda flotante de los proveedores de la alcaldía, ojo, deuda flotante de la Universidad Autónoma también, 720 millones que no les pagaron el año pasado. Todas esas deudas del 2025 se pagan con tributos de 2026. Entonces, estos son parte de los impactos. Nosotros quisiéramos un presupuesto ideal al estilo de Europa, pero la realidad de Honduras no es esa. Tenemos que hacer un crecimiento que vaya progresivo para llegar al escenario óptimo. ¿Y ustedes se comprometen a pagar esa deuda flotante, Emilio? Hemos pagado... ¿Ah? Sí o sí. No, dime, aquí han habido gobiernos que se han hecho los locos. A ver, pero es que hay que empezar por decir que es la deuda flotante es el pago a los proveedores. Si a vos alguien te da algo, vos estás obligado a pagarlo. Entonces, lo que no puedes dejar es que se te acumulen esas obligaciones. Tú sabes en la historia que ha pasado. No, de hecho, ahorita tuvimos una deuda flotante histórica. Llegamos a tener casi 40.000 millones de deuda flotante en los últimos años, ¿verdad? Sí. Ahorita creo que estamos como en 25.000 millones. Sí. Cuando lo lógico, lo normal, de acuerdo a estándares internacionales, Renato, porque la deuda flotante siempre existe, porque vos siempre te tardás un poquito. Pero lo normal debería de ser que eso no pase de 800.000 millones, ¿no? 800.000 millones. No, de 800 millones. De 800 a 800 1000. millones. Sí, eso es lo normal. No puedes tener una deuda. Eso es una irresponsabilidad tremenda fiscal, ¿verdad? Es que esa es la deuda de los proveedores. Perdón, el tema, sí, ¿no? Históricamente lo que se va acumulando, como dice el rector, siempre va quedando, eran como 12.000 millones. Pero cuando nosotros recibimos en enero eran 24.100 millones de lempiras, pero sin embargo nosotros tomamos una medida para ver si esa deuda estaba debidamente respaldada y enviamos una circular, la TGR 01-2026, donde le pedíamos a cada una de las instituciones que refrendara esa deuda y encontramos ahí, hay casos en el tema de infraestructura, que es deuda que no tiene respaldo, no tiene ningún contrato, solo cargaron los F01 para utilizar la reserva presupuestaria y que un acto irresponsable, ¿verdad? Y que quedara esa obligación para el siguiente gobierno. Entonces, parte de las medidas de control y eficiencia de los recursos es ese refrendo que le pedimos a cada una de las instituciones. Licenciado, de esos 24.000 millones, en los 2 meses y medio que llevamos de gobierno, hemos pagado más de 10.000 millones de lempiras de deuda flotante del año anterior. No lo estamos viendo como un tema de gobierno a gobierno, es un tema de Estado. Pero investigaron realmente que estaban pagando... Sí, no, todos los F01s vienen con refrendo de los secretarios de Estado actuales. Y solo complementando lo que dice la viceministra, solamente en la CIT, el ministro y el equipo de la gerencia administrativa identificó 1.200 millones de lempiras en F01s cargados en las últimas 2 semanas de gobierno que no tienen documentación soporte, que no hay proyecto, que es que decir que no tenía firma es lo de menos. F01 que no esté debidamente justificado y con el soporte, no lo vamos a pagar. ¿Y eso que encontraron por más de 1.000 millones, van a pagar eso? Eso no lo vamos a pagar, esos 1.200 millones. Planillas fantasmas, no las vamos a pagar. Planillas con dualidad de puestos y salarios, que por eso vamos con la revisión del CIREP en este momento, tampoco las vamos a pagar. No podemos ser irresponsables con los recursos del pueblo hondureño y no hemos tenido ningún problema con pagar deuda anterior. Más de 10.000 millones llevamos.
que la han sustentado, pero que, tiene que estar, el proveedor merecía ser correcto, pagado. así es. Tenemos que hacerlo porque uno fortalece la economía, hacemos que haya flujo, pero también hay que señalar, la empresa privada financió al gobierno el año pasado, entonces tenemos que ser parejos con ellos y cumplirles con la deuda pendiente. Aquí pues terminamos lo de las asignaciones, pero sí me hubiera gustado que viésemos lo que teníamos atrás, que era cómo iba lo de la deuda. Ya vamos, solo déjenme sentarme porque yo soy el mayor. Yo creo que solo Julio me gana en edad aquí, pero he tenido un problema serio con mis rodillas. Como he estado de pie, le voy a hacer unas preguntitas un poquito difíciles aquí a Lilian y también a usted. Ya este hombre me dijo hace algunos minutos, la gente cree que somos Suiza, que somos Noruega, que somos Finlandia, dice. Pero queremos lo mejor. Claro. Quisimos lo mejor de la gente que administró el gobierno de Xiomara, los que lo antecedieron. Queremos lo mejor de ustedes. Todo esto lo ha notado de lo que la gente opina. ¿Cómo va a crecer el país si la inversión pública sigue siendo limitada frente al gasto corriente? Cuando veo yo lo que vamos a pagar de esos 444,000 millones en salarios y en deuda pública, si aquí se nos va casi buena parte del dinero que recaudamos y que presupuestamos. Yo sé que la respuesta, no sé si es fácil, difícil. Yo creo que vale la pena hacer una buena reflexión, pero me gustaría escuchar lo que el ministro más bien quiere presentarnos sobre los otros temas, porque yo creo que al final pudiéramos más bien tratar de entender por qué no es tan fácil revertir esas, ¿cómo le llamaban? Inflexibilidades. No recuerdo cuál es la palabra que usó el colega que te dijo. El presupuesto hondureño, Renato, es muy inflexible. Comenzar solo por, mirar, 6% para la universidad. Gasto rígido. Ese es el gasto rígido, correcto. La rigidez es famosa. 6% para la universidad, 11% para las alcaldías, 3% para la Corte Suprema, 3% para la Fiscalía. Ahí, Renato, en esas cuatro ya lleva 25% de los ingresos del país. De ahí, 70,000 millones de lempiras anuales en pago de servicio de deuda. Sí. O sea, ¿cómo no vas a tener un presupuesto rígido de esa forma? Entonces, mira, creo que el problema de Honduras es un problema más bien cultural. A nosotros con leyes nos gusta definir cuál debe ser el destino. Entonces aquí todo está fijado. Mira, el precio de la gasolina lo fija el gobierno, no hay competencia. En otros países las gasolineras compiten entre sí, ¿verdad? Y la gente va a comprar a la gasolinera que le vende más barato. El precio, casi todos los precios en Honduras están fijados. Los gastos del gobierno están fijados, ya te dije cómo estamos con el tema de transferencias. Entonces, cuando vos tenés una economía de esa manera, es imposible que elimines esas rigideces. Entonces, yo retomo algo que decía ahí mi colega Ismael Cepeda, decía, es absolutamente necesario que hagamos una reforma profunda fiscal, pero eso no se hace de un día para otro. Perdóneme que se lo diga, ministro, pero yo me reí cuando usted anunció a comienzos de la administración que iban a bajar el gas. Mire, eso es imposible. ¿El precio del gas? No, que van a bajar el gasto público. Mire, eso es imposible. No le han bajado al precio del gas, que lo consume la gente. No, el queroseno. Es otra, no, de ese gas común. Por eso, el queroseno. Sí, correcto. Entonces, no lo han subsidiado, pero mira, han subsidiado pero terminemos con esto. Yo creo que es indispensable que retomemos y nos sentemos con las autoridades y la empresa privada, los trabajadores, y nos pongamos a pensar en qué país es el que queremos de verdad y hacer una reforma profunda en la parte fiscal, porque si no vamos a seguir con estas rigideces y no vamos a salir nunca de ahí, Renato. Pero no está mal preguntarse que buena parte de nuestro presupuesto es gasto corriente. Por eso es válido preguntarse, fíjate, Julio. Perdón, Renato, pero fíjate. Es válido. Perdón, pero fíjate que también ahí yo quiero decir algo. No hay que demonizar el gasto corriente tampoco. No estoy en eso. Solo te termino la idea. Mira,
El pago de sueldos y salarios de los maestros es gasto corriente. Obvio, yo y sé. necesitamos más maestros, necesitamos más medios. El problema es que también hay un montón de gente en el gobierno, hay un montón de personas, hay un montón de empleos que se dan sin que tengan un objetivo claro también. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, a mí me parece plausible, me parece aplaudible que le hayan aumentado a los profesores Proeco. Oíme, un profesor Proeco gana menos del salario mínimo, Renato. Nadie está en contra, nadie está en contra. No puede ser. Entonces, más bien hay que fortalecer ese tipo de líneas presupuestarias que benefician a la gente. Pero yo quiero provocar, ¿llegará un momento que nuestro país sea capaz de tener más inversión pública que gasto corriente? ¿Hay países en el mundo que han llegado a este nivel? Sí, claro. Ah, bueno, entonces tengo el derecho de preguntar, ¿hasta cuándo el gasto corriente primará sobre la inversión pública en el país? Cuando entendamos que no todo nos lo puede dar el gobierno. Mira que no me estás dejando responder a la gente del gobierno. Cuando entendamos que no todo nos lo puede dar el gobierno, vamos a tener más inversión. Ok, voy a escuchar el comentario de tanto el ministro como la viceministra. Vamos a ver. Yo totalmente de acuerdo a lo que dice el rector. El gasto es rígido, hay mucha presión para pagar sueldos y salarios, servicio de deuda, transferencias por ley. Sin embargo, nosotros como gobierno tenemos la voluntad y por eso estamos aquí, para impulsar reformas, para ir disminuyendo gradualmente ese gasto corriente, para que dé espacio, para que haya más inversión. Y bien lo decía el ministro, eso no es de la noche a la mañana. Las reformas llevan un tiempo de implementación y ya actualmente ya el presupuesto de sueldos y salarios, sabemos que es bastante alto e incluso es un poco menor del proyecto que se presentó al Congreso el año pasado. Y en los últimos años el tema de sueldos y salarios, que es la cuarta parte del presupuesto general de la República va para ahí, fue subiendo de una forma acelerada. Entonces no es de la noche a la mañana, no es en este presupuesto que nosotros íbamos a ver una reducción muy significativa, pero estamos implementando reformas. El presidente nos autorizó modernizar lo que es el CIREP, que es el Sistema de Registro de Empleados Públicos. Para ello estamos buscando acompañamiento de los organismos internacionales, que así fue en su momento cuando se creó en el 2014, y la voluntad es esa, es ir buscando un gobierno más eficiente y que se reduzca ese gasto corriente. Con el tema de servicio de deuda, si bien es cierto, igual es alto, pero eso es producto del alto endeudamiento. Por eso también, como parte de las medidas que se está adoptando, es tener un déficit fiscal de 1% respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, son parte de las acciones graduales que estamos implementando como gobierno. Sí, porque... y con el tema de sueldos y salarios también, es un tema de mejorar la calidad del servicio, que haya una buena distribución tanto de médicos, maestros, enfermeras, para que pueda haber una atención más integral a lo largo de todo el territorio nacional. Porque identificamos problemas estructurales. Queremos reducir el gasto corriente respecto a la inversión pública. Y cada 4 años es ese clientelismo político de que tenemos a huevos que meter a todos los activistas de los partidos políticos en el gobierno. Son actos supremamente de irresponsabilidad, Lilian. ¿Le van a poner coto ustedes o están obligados a meter otros buenos miles de activistas simpatizantes del Partido Nacional en el gobierno? Si yo me quedaba frío cuando me dice el expresidente de Banprovi una vez, y no porque demerite ningún oficio en Honduras, que alguien con un oficio sin educación universitaria le andaba pidiendo la sugerencia ahí de Banprovi en un área. Hasta ese colmo hemos llegado como partidos políticos y gobiernos para complacer a los activistas. Bueno, en algún momento pongámosle coto, comiencen ustedes a ponerle coto a esto. Vamos a la pausa y regresamos. Okay. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: búsquense otro alcalde. Contreras responde a protestas del mercado Dandy. Entre otras noticias, Gobierno y Colegio Médico de Honduras llegan a acuerdos. Más de 400 médicos seguirán en sus puestos. El 911 colapsa por bromas. Llamadas falsas frenan emergencias reales. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao.
Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Un televidente opina, ya hay evidencias que la ejecución de los fondos no se va en salarios, sino en subcontrataciones de empresas privadas. Y para un pueblo con más carencias y pobreza, esas prácticas son un insulto a la dignidad humana. Los hondureños queremos saber cuánto gastan en dinero y porcentajes. Daniel Flores escribe, para generar mayor inversión se deben ajustar las tasas por servicios de manera que cubran los costos operativos y permitan la prestación eficiente de los mismos. Ningún servicio debería ser financiado a costa de la inversión pública. Gracias, siga opinando a través de nuestras redes. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Hay dos cosas. Roberto, tú dijiste eso. Búsquense otro alcalde. Me impresioné cuando leí el titular de tu nota. Es que ya no está pensando en la reelección para la alcaldía, Roberto Contreras, está pensando ya en la presidencia. Pero es una frase impolítica. Búsquense otro alcalde si quieren. No, trata de resolver los problemas. Y lo que escribe el abogado Daniel Flores: ningún servicio debería ser financiado a costa de la inversión pública. Yo conozco al abogado Daniel Flores, sí nos hemos visto, creo, pero dije yo, ¿será libertario? ¿Será libertario Daniel Flores? Dice que ningún servicio público debería ser financiado a costa de la inversión pública. Bueno, pensamiento. Y me dice Julio que él coincide con eso. Eventualmente, es que, a ver, vamos caminando hacia eso, Renato. Así como ve el mundo, eventualmente va a dejar de ser necesario eso porque se están encontrando soluciones privadas para los problemas públicos. Entonces, es importante que vayamos pensando también en cómo vamos a desregular todo, porque al final el mundo va caminando hacia ahí, nos guste o no, ¿verdad? Hay que abrir los mercados. Ok. Ministro. Bueno, aquí tenemos una gráfica que creo que es mi favorita de todas. Bueno. Crecimiento del presupuesto, y no nos vamos a ir muy atrás, solamente 5 años atrás. 2021, el presupuesto que se presentaba a la Cámara Legislativa era un presupuesto de 288.000 millones de lempiras para cubrir todo el Estado. Y en menos de 5 años se ha aumentó en 200.000 millones de lempiras, llegando a los 469.000 que tuvimos en el proyecto presentado el año pasado, con la reducción ahora de los 444.000. Esto es preocupante, esto refleja lo que estábamos hablando antes de la pausa, el crecimiento desmedido que ha tenido el Estado, no solamente en el tema del gasto corriente, sino que en la población que tiene de empleados el aparato estatal. En los últimos 4 años hubo un aumento en el pago de la planilla que era superior a los 33.000 millones de lempiras por concepto de salarios que tenían instituciones que tenían 120 empleados, funcionan igual ahora, pero tienen 600 empleados. Ese es uno de los objetivos que estamos buscándole. Hay que respetar el tema de los médicos, el tema de los maestros, policías, militares, etcétera, estamos claros. Pero al ver el análisis y al ver el comportamiento de los gobiernos, vemos cómo ha ido creciendo en situaciones como esta, 2023, un aumento del 27.3% del proyecto de presupuesto presentado. Entonces, tenemos que ver de qué manera seguimos apretando fajas. Estoy claro, el tema del gasto corriente es bien difícil. Tenemos otra gráfica para reflejar cómo estamos ahorita con el tema de los salarios. Y bueno, si no hay alguna observación aquí. No, yo solo recordarte bien, que Tito, ¿cómo se llamaba? O se llama, perdón, don Adolfo Facusé, ¿cómo le dicen a don Adolfo? El diminutivo. Don Fito. Desde hace años yo escucho a don Fito Facusé que prácticamente el país genera riqueza para complacer la burocracia estatal. Total. No, total. Yo en eso he creído todo el tiempo. Yo estoy de acuerdo que ustedes generen empleo, pero... Discúlpame, pero eso se contradice con lo que dice don Olman, con todo mi cariño para don Olman, pero eso de decir que a mí me parece que es
un tremendo mito eso de decir que el presupuesto es el instrumento para el desarrollo de Honduras. Quien genera desarrollo en Honduras es el sector privado y no el gobierno. Entonces, claro, ahí lo dije desde la perspectiva de racionalizar los gastos para que el gobierno impulse. Yo estoy de acuerdo. Y como le decía el otro día al exministro, estuve hace poquito en un foro con el exministro de Finanzas, con Cristian, le decía, mira, el debate en el mundo es ese. ¿Cuál debe ser la presencia del gobierno en la economía? Yo pienso que quien genera ingresos, quien genera bienestar y presupuestos del sector privado, y hablo de trabajadores y empresas, no solo de empresas, ¿verdad? Y el gobierno debe ser un complemento en esto. Facilitar. Debe ser un complemento en temas regulatorios y en temas de generar o producir algunos bienes públicos que no son, no le dan incentivo al sector privado para que los produzca, ¿verdad? Eso es, digamos, el mainstream, lo que se dice básicamente. Pero el problema acá, Renato, es que tenemos nosotros una clase política muy poco profesional, muy incompetente, que a lo único que se dedica es utilizar el presupuesto como un botín de guerra. Y mientras eso siga pasando, el país va a continuar en esta deriva terrible que lo que hace es empobrecernos más. Lilian, una pregunta así, breve, para una respuesta breve. Yo sé que ustedes no van a continuar con aquel proyecto de la Ley de Justicia Financiera. Tributaria. Sí, no, la Ley de Justicia Tributaria. Pero tienen que hacer algunos ajustes en lo que buscaba la administración de Xiomara en ese aspecto. No, de hecho se está haciendo una revisión de ese gasto tributario que es, de acuerdo al análisis, pues, es de los más altos de Centroamérica. Hay que buscar eficiencia porque al final todos estos incentivos son para generar empleo y son por un tiempo temporal mientras se crean las condiciones y se establecen las empresas. Estamos en un proceso de revisión de todas las exoneraciones fiscales. Tiene que haber realmente calidad de esa exoneración y eso tiene que verse reflejado en generación de empleo y mejor crecimiento. Mira, y sí lo estamos revisando. Ustedes le pueden demostrar a Xiomara que se pueden eliminar exoneraciones que ya cumplieron su misión sin armar esa controversia que enemistó al sector privado con el sector público. Por eso me gustó esa reunión de Tito Afura ayer con el Consejo Hondureño en la empresa privada. Le pueden demostrar que se pueden cortar las exoneraciones que ya no merecen ser, simplemente revisando qué empresas ya se sostienen por sí solas y no necesitan de exoneraciones. Ojalá que lo hagan. Uno de los elementos más importantes que vamos a hacer con las revisiones del Fondo Monetario Internacional precisamente es el tema de la recaudación de tributos. Hoy tenemos una reunión de gabinete económico en donde va a estar ahí pues el director del Servicio de Administración de Rentas y se están analizando y estudiando varios mecanismos para mejorar los tributos, pero también tenemos que controlar el gasto. Esto que estaban mencionando ustedes pues me parece a mí que lleva un buen enfoque. Sin embargo, requiere una tremenda voluntad. No puede ser que solamente en el gobierno central, Poder Ejecutivo, se apriete la faja. Tenemos que ver también los demás poderes del Estado en vista de que vemos desproporcionalidades en los sueldos, en los beneficios que tienen, ¿verdad? Qué bueno que lo dice, ministro. Sí, no, es que la verdad. Entonces, tenemos que hacer una revisión, pero requiere de mucha voluntad de los diferentes poderes del Estado. Hay autoridades en entes electorales, por ejemplo, que ganan casi 200,000 lempiras con beneficios de 45 vehículos y demás. Y vemos al presidente de la República con sus propios vehículos y con un salario que anda por los 120, por ahí. Mire, hay una cuestión que a mí me parece irrepetible y es que, por ejemplo, hay funcionarios, le voy a mencionar, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que el Estado hondureño les paga un seguro internacional. Ese tipo de privilegios no se pueden dar en un Estado como Honduras. Entonces, yo creo que hay que hacer esas correcciones porque eso molesta mucho a la gente. Ese tipo de privilegios es lo que molesta a la gente porque es mal utilizar los recursos del erario que deberían de servir para focalizar en los más pobres. Mire, solo para decirle, yo le explicaba al viceministro Roberto Chan, que es el viceministro del presupuesto, explícame por qué las disposiciones generales del presupuesto no le aplican al Poder Judicial. Explícame por qué. ¿Privilegios? No, es que son órganos constitucionales. Le dije, correcto. La plata sale entonces que ellos presenten su propio presupuesto al Congreso. Y yo sé que estoy jugando con fuego aquí, pero yo tuve una plática muy seria con el el magistrado Wagner, y una de las sugerencias que le hicimos a él,
uno, más transparencia en el uso de los recursos. Y dos, también de que le demuestra al pueblo en qué está utilizando los recursos y cómo van a ser mejoras ellos fiscales para poder seguir gozando de la confianza del pueblo hondureño, en vista de que ese tipo de cosas como la que menciona el rector, entre otras, pues ya trasciende los pasillos de la Corte Suprema, el Poder Judicial, es de conocimiento público. Pero, como le dije, es un tema de voluntad política y llegar a las reformas en el Congreso, pues ahí requiere consensos y demás. Claro, Emilio, un televidente me está diciendo, no termine ese programa si no le pregunta Emilio por la plataforma CIAFI, por donde hace pagos, transferencias y demás. ¿Está operando bien? ¿Hay planes de mejorar y migrar a una más robusta y eficiente? Ya lo hemos hablado con los viceministros, tenemos que tener una nueva y mejor plataforma. La CIAFI ya está obsoleta, ya no podemos seguir ahí, sin embargo requiere un trabajo bien profundo. Espero no darme con la piedra en la boca en un año o año y medio, lo que me permita Dios y el presidente estar en esta secretaría. Y sí tenemos ya en nuestro radar poder hacer los ajustes ahí. No haces honor a tu apellido Hércules si no terminas de corregir todo esto. Ese es uno de los trabajos de Hércules. Voy a la pausa. Un mensaje más, dice este televidente, el gobierno es un ente que no produce, solo consume. Facilitemos a la empresa privada que genera riqueza. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. No, y así de manera breve, ¿de cuánto es la deuda que tenemos? La deuda asciende a cerca de los 18.000 millones de dólares, pero un tema muy importante del tema de la deuda no es cuánto es en sí en saldo, sí es importante, pero cuánto representa el presupuesto general de la República. Sí, en términos generales, incluyendo todo el sector público, es el 18%, pero cuando uno ve la administración central, que es la mayor parte del financiamiento, son nuestros ingresos tributarios, los impuestos que pagamos los hondureños, estamos hablando del 26% del presupuesto va destinado para temas de servicio de deuda y por eso es muy importante el manejo controlado del endeudamiento público. Nosotros nos encontramos una cartera de 3.800 millones de dólares de proyectos contratados que no se estaban ejecutando. En promedio se ejecutó cerca del 50% de lo que se tenía previsto cada año y estamos haciendo una revisión para orientar, para ser más eficientes, dejar de estar pagando tanta comisión de compromiso y unidades ejecutoras que lamentablemente no tienen los resultados esperados. Y esos 11.000 millones que nos faltan para cobrar el presupuesto, los vas a financiar con deuda, me imagino, ¿no? Eso se financia con deuda, ya hay gestiones avanzadas con los diferentes organismos internacionales. Pero ves, más deuda. Correcto, es más deuda. El tema es ir gradualmente disminuyendo esa dependencia de endeudamiento. Ministro. Esos 18.4 son aproximadamente unos 66.000 millones de lempiras que deberemos de pagar todos los hondureños sí o sí este año por concepto de servicio de la deuda pública. Y así está distribuido. Me voy a poner por este lado para que lo vean en la gráfica. Sí, bien. Aquí, gracias. Sí. Así está distribuido el presupuesto. Sueldos y salarios, se menciona a veces en sectores públicos que son 70, 80%, no, es 26.2% de la totalidad del presupuesto, el concepto de la deuda, servicio de la deuda 18.4, las transferencias y donaciones 16.9, bienes y servicios 14.4, esas son los más grandes. Hay otros gastos, materiales, construcción, activos, financieros, entre otros. Siempre me gusta a mí enfocarme en los sueldos y salarios, ¿verdad? Que este es el gran reto que tenemos nosotros. Sin embargo, no se puede demeritar el incremento que se hizo a los maestros. Él está mostrando este cuadrito, por favor, producción, este cuadrito de sueldos y salarios. Sí. No se puede demeritar tampoco el arreglo que se hizo ayer con los médicos por parte de los viceministros, en donde van a haber un incremento acá. El aprobado que se utilizó en 2025 era de 104.000 millones, el recomendado que habían presentado el año pasado, 116.912. Y aquí tenemos una reducción de apenas 500 millones de lempiras. Sigue siendo alto, voy a ser sincero y honesto, no nos gusta este número. Este número no nos gusta a nosotros. Tenemos que ver de qué manera lo reducimos un poco más, aunque como dice el rector, es una tarea muy difícil, muy complicada fiscalmente hablando. Pero, ¿qué sucede? Teníamos una crecida desmedida
en el estado de Honduras con el tema de sueldos y salarios. Solamente en los últimos 4 años creció la partida por unos 33.000 millones de lempiras. Se hinchó la partida de sueldos y salarios. Tenemos que hacer retiro de personal, pago de pasivos laborales y ver de qué manera podemos lograr frenar la crecida, buscar la curva para que disminuya. Quizá no como nos gustaría, pero sí que baje algo para que este número en el próximo presupuesto podamos traerlo inferior a lo que tenemos en este momento. Gracias, Emilio. A la orden. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias, rector. Justo, Renato. Y Saludos feliz a día del Pili. libro, día de Cervantes Saavedra hoy, ¿verdad? Día del A todos, español. buenos días.